José Carlos Díez, economista, muy buenos días, José Carlos. Buenos días, Vinden. No se te ocurrirá comprarte un Lamborghini, ¿no? Ricacho. Se te ocurrirá, ¿no? Es el nivel, ¿no? Los trenes parados, Martín tirado y está. Nada, lo que diga Pedro Sánchez, por lo que él quiera. Vamos a entrar en solidaridad, que he hablado mucho y ahora además van a ir poco a poco picando las comunidades autónomas, que están aceptando las reuniones, incluso las del PP, con Sánchez para que vaya también repartiendo a todos, ¿no? ¿Cómo afecta al cupo catalán y cómo afecta o cómo puede Sánchez decir que va a aumentar la solidaridad entre las regiones repartiendo a todos? ¿Tanto dinero ahí en la caja? Bueno, pero tiene truco. Yo he leído en algún medio que ya le han pillado el truco, ¿no? Lo que ha citado es un fondo de compensación interterritorial que no es un fondo de solidaridad realmente, es un fondo para compensar el tema de inversiones del Estado. El Estado hace una planificación de inversiones a nivel nacional y cuando alguna comunidad pues sale perjudicada, ¿no? Porque ese año pues toca hacer un aeropuerto y no se puede hacer un aeropuerto en las 17 comunidades autónomas, pues hay un fondo. Ese fondo Birner tiene 400 millones de euros y está congelado desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Por lo tanto, Pedro Sánchez ha sido muy poco solidario con las comunidades autónomas, porque no ha subido ni un euro el fondo en 6 años, ¿no? Ahora lo que dice es doblar ese fondo, que serían 400 millones de euros. Y bueno, pues voy a poner el ejemplo de Asturias. Estoy en el balneario de Las Caldas, aquí, al lado del río Nalón, que me acabo de dar un paseo maravilloso. Asturias recibe 850 millones de euros más del sistema de financiación autonómica que de lo que pagan los asturianos en IRPF y en IVA, ¿no? 850 millones. Eso es un 23, un 24% de sus ingresos totales. Con el fondo de compensación que dice Pedro Sánchez le llegarían 20 millones más. Así que, Pedro, hasta 850 te queda un poquito para compensar toda la pasta que le vas a dar a los catalanes. Así que cúrratelo un poquito más, Pedro, porfa. A ver qué haga yo los números. De 800 y pico millones, ¿se quedaría Asturias solo 20 millones? De 800 Claro, y pico, solo 20 millones tendría. si vamos a un sistema de cupos, ¿no? Y todos los cupos los recaudan todas las comunidades autónomas, igual que Cataluña, ¿no? Y que el País Vasco y Navarra, y todos vamos por principio de ordinalidad y todos se tienen que, todo lo que ingresan se lo tienen que gastar en su comunidad, pues Asturias perdería un 23% de sus ingresos, que son 850 millones. Y Pedro Sánchez, como es muy generoso, les acaba de ofrecer hace 2 días que no, que él les va a compensar con 20 millones del Fondo de Compensación Interterritorial. Pues hombre, o se piensa que todos los asturianos, ¿no?, incluyendo mi abuela que era asturiana, somos tontos, o yo creo que Pedro Sánchez tiene un problema realmente. Birner, yo le veo, mira que le he visto siempre mal, pero ahora le veo más alejado de la realidad que nunca, ¿no? Me preocupa la situación de enajenación de realidad que tiene el presidente. ¿Te tiene preocupado el nombramiento de Escrivá? No sucedía desde la época de Franco, que un ministro pasara a ser el gobernador del Banco de España. Y te preocupa sobre todo, a ver, no tiene poder de política monetaria, solo tiene el Banco Central Europeo, pero te preocupa la labor de supervisión, que ya han dicho desde el gobierno, dijo Cuerpo el otro día, hombre, no están para vigilar, están para opinar. Pero, perdón. Bueno, a ver, ¿no? A mí me preocupaba que Escrivá estuviera en la seguridad social, ¿no? Cuando Escrivá llegó a la seguridad social antes de ser ministro, el agujero de las pensiones estaba en torno a 20.000 millones y cuando ha salido Escrivá está en 40.000 millones. O sea, este señor nos ha dejado un agujero de pensiones de 20.000 millones al año. En los próximos años pues va a costar la decisión de haber tenido de ministro a Escrivá, ¿no? En el Banco de España, sinceramente, tiene poco daño que hacer, ¿no? Primero, él tiene que ir a un consejo del BCE donde se decide el Euribor y creo que son 25, 19 como él de los bancos centrales nacionales y 6 del Banco Central Europeo, y normalmente las decisiones son por unanimidad, por lo tanto él tiene poca influencia en la política monetaria, poco daño que hacer. La supervisión, ¿no?, por mucho que el Banco de España la ejecute, la dirige alguien en Frankfurt y el BCE, por lo tanto los grandes bancos españoles están supervisados bien desde Frankfurt, él no tiene mucha influencia en la supervisión, y lo que se ha cargado Sánchez pues es una voz discrepante y un centro de debate con buenas investigaciones para criticar la acción del gobierno, para denunciar las cosas que no van bien en la economía española. Bueno, pues le ha puesto para eso y evidentemente que el Banco de España habrá silencio, ¿no? Igual que hizo el PP con Luis María Linde, vamos, que tampoco los del PP tiene para criticar, ¿eh? O sea, que Linde pasó por el Banco de España como las maletas por los aeropuertos y a Escrivá en el Banco de España pues le llamarán la cuchara, ¿no? Ni pincha ni corta, porque hará lo que le diga Pedro Sánchez y punto.
En ese escenario, y viendo también lo que sucedió en el Instituto Nacional de Estadística, con los cambios que hubo en su momento con Nadia Calviño, ¿qué queda para tener una visión clara de la economía española? Y la pregunta fundamental, ¿tenemos una visión que podemos fiarnos de la visión que ahora mismo se está dando desde los distintos organismos que deberían ser independientes sobre la economía española? ¿O hay que ponerla en entredicho, o hay que revisarla, o hay que ver que no esté maquillada? Lo hemos visto en datos de empleo, lo vemos en datos estadísticos, lo vamos a ver ahora en el Banco de España a ver qué sucede. ¿Tenemos una imagen real, clara, transparente, meridiana de la economía española, o puede estar siendo maquillada? Está siendo maquillada, pero no creo que haya una intención política, no lo creo. Yo creo que en el INE hay un problema funcionarial y técnico y un problema de incapacidad técnica. Yo creo que la gente que dirige la contabilidad nacional del INE no está capacitada para llevar ese departamento, ¿no? Nos pasó en el 2007, si recuerdas, Binder, el INE no medía la demanda de viviendas, medía un indicador de visados de los colegios de arquitectos y difería esos visados en 24 meses y decía que eso era la demanda de viviendas, y cuando se hundió la demanda de viviendas, que cayó casi un 70% entre 2007 y 2009, el INE tardó 2 años en decir que la economía se estaba parando y se estaba desplomando el PIB, ¿no? Luego hizo revisiones y luego 3 o 4 años después nos enteramos que la crisis del 2008 había sido mucho peor de la que contó el INE. Y eso llevó a errores de política económica, llevó al gobierno a decir que no había una crisis muy fuerte, llevó a aumentar el gasto desproporcionadamente, bueno, cometimos errores. Ahora, yo creo que la pandemia sí se midió, no sé si correctamente, pero mejor, la caída fue muy brusca, pero han medido mal la recuperación. Y de nuevo, ¿no? Ahora nos enteramos que el crecimiento nominal del PIB en 2021, en vez del 7%, ha sido del 10,5%. Hombre, es un pequeño error, ¿no? Entonces, yo creo que en el INE, sin acritud, de verdad, por mejorar, Binder, alguien tiene que salir, explicar cuál ha sido el error técnico, por qué se ha producido, quién es el responsable, si va a dimitir y luego cómo lo van a cambiar para que no vuelva a pasar, ¿no? Nos dijeron que fuimos el país que más tardó en recuperarse de la pandemia y ahora nos dice que no, que salimos igual que Alemania o que Francia. Hombre, pues hemos estado un año en los medios debatiendo sobre cosas absurdas, ¿no? Pero bueno, mi consejo, y que es lo que hago yo aquí en Negocios TV y en toda la gente que me sigue en mi blog y en mis informes, no miréis el PIB. O sea, se miran los datos de afiliación a la Seguridad Social, se miran los datos de ventas de IVA de la agencia tributaria y tienes un indicador de ciclo económico mucho más fiable que el INE y que el PIB, que es muy triste. Hoy vamos a tener un dato de empleo en Estados Unidos que está poniendo muy tenso al mercado, está cayendo ya prácticamente un 0,8, 0,9 el Nasdaq 100, esperando que pueda incluso ser peor el dato de empleo por la revisión de agosto en Estados Unidos y por el dato de ayer en Estados Unidos, pero tanto en Estados Unidos como en Europa, si vemos que el cambio va a ser un aumento del empleo, España va en la cola. Somos los últimos. ¿Hemos hecho suficiente reforma estructural para que no nos pase lo mismo de siempre? Y es que bajamos la tasa de desempleo, somos los últimos, pero es históricamente buena para España, pero cuando esto se gira es una pica, es decir, empiezan a picar ahí trabajadores, económicamente hablando, empiezan a perderse puestos de trabajo. Bueno, primero el dato americano, que si sale débil, no malo, empezará otra vez el riesgo y el temor a la recesión y puede haber bastante volatilidad en el mercado, igual que pasó a principios de agosto, ¿no? Que se mezcló con lo de Japón, si te acuerdas bien, se lió una gorda, vamos a ver, y eso debería ya dar placeta a la Reserva Federal para empezar a bajar tipos. La duda es si va a empezar a bajar tipos ahora o si por la presión de Trump, ¿no? Y la presión que está haciendo sobre Powell y sobre la Fed para esperar a después de noviembre, después de las elecciones, ¿no? Esa es, yo creo, que la duda. Y luego, ¿cuánto van a bajar, ¿no? Porque Powell ha dejado claro en Jackson Hole que va a bajar los tipos, no ha dicho dónde está el tipo neutral y hasta dónde van a bajar, ¿no? Por lo tanto, todo eso es volatilidad en el mercado y es un poco lo que estás describiendo, ¿no? El BCE yo creo que lo tiene más claro, Europa no va bien y yo creo que en septiembre vamos a ver otra bajada y seguramente veremos otro par de ellas antes de final de año, ¿no? Por lo tanto, el Euribor ya está marcando eso y es un 3% de Euribor, que es lo que estamos viendo. En España, fíjate, lo que tú dices, yo creo que es en parte cierto, ¿no? Somos los peores en tasa de paro, pero no es porque no creemos empleo. Lo que estamos es recibiendo mucha población inmigrante, prácticamente es el año pasado 900.000 inmigrantes y no son los de los cayucos ni los del Hierro, entran por el aeropuerto de Barajas, o sea que
que no tenemos un problema de inmigración solo en las costas de Canarias, ¿eh? Tenemos un problema de llegada de inmigrantes y eso te impide bajar la tasa de paro y sobre todo te genera un problema de productividad. El otro día lo hablamos, Binder, la productividad en España desde el año 2000 solo ha crecido un 4% por ocupado y en Estados Unidos un 40%, 10 veces más. En Estados Unidos han subido los salarios y los americanos viven mejor y nosotros tenemos el mismo salario real que teníamos hace 25 años, ¿no? Ese es el problema. Yo creo que no es tanto un problema de que no creemos empleo, sino de qué tipo de empleo estamos creando, con qué productividad y con qué nivel de salario. Yo creo que ese debería ser el debate. El tema ahí, José Carlos, es si la destrucción, si llega de empleo en una recesión, va a ser más agresiva en España, como fue, por ejemplo, en la crisis de 2008. O se ha hecho el trabajo de una reforma estructural que te permita no tener esa excesiva destrucción de empleo, ¿no? No, bueno, eso no ha cambiado mucho, ¿no? El cambio de la reforma es básicamente pasar de contratos temporales a contratos fijos discontinuos, pero el coste de despido de un fijo discontinuo es similar al de un temporal, ¿no? Por lo tanto, si hay que ajustar empleo, el ajuste de empleo va a ser igual que en 2007, eso no ha cambiado nada, ¿no? Va a depender mucho de la destrucción, de la caída de ventas. A ver, a las empresas no les gusta destruir empleo, ¿no? Destruir empleo cuando no les queda más remedio porque les baja las ventas y entran en pérdida, ¿no? Por lo tanto, dependiendo de la próxima recesión, la intensidad de la caída de actividad y de ventas, pues eso va a determinar la destrucción de empleo. Pero que no ha cambiado nada con la reforma laboral, eso lo podemos anticipar ya. Pues muchísimas gracias, José Carlos, por toda esa fotografía. Buen día allí en Asturias, buen negocio, buen descanso, que vamos ya al fin de semana. Me quedo todo el fin de que voy al pueblo de mi abuela, por la de Allande, que son las fiestas el domingo. A disfrutarlo. Buen fin de semana, José Carlos. Hasta luego.